Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos el episodio número 13, el 13º episodio de Demoliendo Mitos, Reacciones en Patreon. Muchas gracias por acompañarnos. En este episodio, un episodio especial, vamos a establecer el foco en una pregunta filosófica, quizás la pregunta filosófica más importante de todas, la primera preocupación filosófica del ser humano desde los inicios de la filosofía, la pregunta relativa a la vida, nada más y nada menos, el tema de la vida. Pregunta formulable quizás como ¿qué es la vida? ¿Qué significa la vida? ¿Qué representa la vida? Pregunta, por cierto, con muchísimas consecuencias, no solo teóricas, sino prácticas, porque nuestra definición de la vida va a determinar infinidad de cuestiones tan básicas como, por ejemplo, el derecho a la vida, va a determinar, por ejemplo, la cuestión ligada a las discusiones sobre el aborto, sobre la pena de muerte, incluso sobre las democracias y muchísimas cuestiones derivadas precisamente de esa pregunta básica de la filosofía, la pregunta sobre la vida. ¿Qué es la vida? ¿Qué representa la vida? ¿Qué significa la vida? Y vamos a presentar todo esto de una manera poco ortodoxa a partir de una disquisición, un debate, un tratamiento de la cuestión de la vida desde una obra de ficción y más precisamente desde un episodio de una serie de ciencia ficción. Una vez más, vamos a presentar un episodio de Star Trek o Viaje a las Estrellas, su traducción al español, en la serie Star Trek Next Generation, Viaje a las Estrellas, Próxima Generación, la segunda de todas las series de Star Trek o de Viaje a las Estrellas, la mejor de todas en mi opinión y seguramente en opinión de Fernando también, serie iniciada a finales de los años 80, en el 87, pero después con 7, 8, 9 temporadas, no recuerdo Sí, cuántas exactamente. 7 temporadas. 7 temporadas. Nos acompaña, por cierto, para esto, otro fanático de Star Trek, otro Trekkie, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, desde Madrid. ¿Qué tal todo por ahí? Hola, Ezequiel. Pues nada, aquí si se oyen algunos ruidos, tranquilidad, no es que estén bombardeando, no es que estén atacando, no es que el Imperio Galáctico, no es que los Romulanos o los Klingon nos estén atacando, no. Es que hay obras en la calle al lado de mi casa y están ahí tal que te pego con el taladro. Pero bueno, dicho esto, Bueno. rápidamente, mm, mm, me acuerdo ya, justo cuando estabas hablando de esto, de un libro que yo recomiendo a todos, que se llama ¿Qué es la vida? Y que tiene mucho, es muy interesante porque se hizo antes de que se descubriera el ADN y más o menos lo prefigura. Y además, lo interesante es nada menos y nada más que quién hizo este libro, que se basa en unas conferencias que hizo en la radio y luego se trasladaron al libro, que es ni más ni menos que uno de los padres de la física cuántica, Erwin Schrödinger. Y este hombre, siendo uno, el de famoso gato de Schrödinger, es decir, El famoso siendo gato, uno de ¿sí? los grandes físicos de la historia, no se le ocurre otra cosa que meterse en el berenjenal de intentar definir qué es la vida. Él que estaba hablando de partículas que no tienen nada que ver con la vida porque está en un nivel mucho más bajo, va y hace esto. Y de alguna manera, lo que llama sólidos a periódicos y tal, está prefigurando lo que luego descubrirán que es el ADN, ¿no? Bueno, pues me ha recordado esto, muy recomendable el libro, ¿Qué es la vida? Bien. Y, Sí. y ahora hablaremos de todo eso y además hablaremos de algo también muy interesante, que a priori parece muy sencillo, pero que no es tan sencillo cuando tienes que definirlo. ¿Qué es un ser humano? Claro. Pues no sabemos qué es un ser humano, veremos qué es un ser humano o qué no Pregunta lo es. íntimamente relacionada, ¿no?, con la pregunta sobre la vida. Claro, Y pregunta, por cierto, la cual determina un montón de cuestiones básicas. Yo no recordé recién en la introducción también otra cuestión fundamental respecto a la vida ligada a, por ejemplo, la esclavitud, el esclavismo, porque si claro, determinamos que una vida humana
presenta tales características y por ende otro ser no representa una vida humana, entonces esa otra entidad puede aparecer a nuestro servicio incluso como un esclavo, ¿verdad? Claro, un ejemplo que Muchísimas todos consecuencias conocemos. de esta pregunta. Un ejemplo que todos Efectivamente. conocemos, un robot. Un robot no es vida. Por eso podemos esclavizarlo, entre comillas, podemos usarlo y tirarlo y tal, porque es un robot. Ahora bien, vamos a hacer un poco de futurismo, un poco de ciencia ficción. Si a ese robot le metemos una inteligencia artificial general, llega un momento en que alcanza a tener conciencia, ¿ese robot es vida o no es vida? ¡Qué No lo sé. pregunta! ¡Qué pregunta! Bueno, Y en ese caso, ¿lo podemos esclavizar o no? nos va a ayudar o nos va a acompañar en este profundísimo debate un episodio de Viaje a las Estrellas, precisamente el episodio número 9 de la segunda temporada, titulado La medida de un hombre. Episodio, segunda temporada, por ende año 1988, posiblemente, no recuerdo, pero más o menos por ahí. Episodio basado en uno de los personajes, o girando alrededor de uno de los personajes. Lógicamente participan todos los personajes, pero por sobre todas las cosas el episodio va a establecer el foco en uno de los personajes llamado Data, en español, o Data en inglés, un androide, miembro de la tripulación de la nave Enterprise, protagonista de esta serie. Por cierto, para los fanáticos de Star Trek o del género de la ciencia ficción, no debemos realizar una aclaración de ningún tipo sobre la serie. Por cierto, presentamos algunas cuestiones básicas de esta serie en el episodio anterior sobre Star Trek, precisamente, pero para quienes no acompañan a menudo la ciencia ficción o la rechazan por las naves espaciales o cuestiones irreales, entre comillas, recuerden aquí una cosa, aquí simplemente van a presentar en un contexto, en un escenario de naves espaciales, de la tripulación de un transbordador, del espacio y de un montón de cosas, un debate filosófico. Acá lo de la ciencia ficción realmente representa una cuestión accesoria. Vamos a presenciar un debate filosófico ficcionado en forma de ficción en el marco de una nave espacial, ¿sí? Con un androide. Así que quienes rechazan la ciencia ficción, acompáñennos recordando eso. Simplemente acá vamos a presentar un debate filosófico en el marco de la ciencia ficción. La medida de un hombre basado en el personaje Data, este androide, este humanoide, un robot con apariencia humana. ¿Hasta qué punto humano o no? Lo determinaremos en parte en Y hay que este decir que episodio. simplemente Fernando. hay que decir solo una cosa. Un robot muy especial del que en principio solo hay una unidad porque su creador, bueno, pues murió, tal, no sé qué. Un genio Y loco. digamos que tiene unas características muy especiales. No es un robot cualquiera, no es un androide cualquiera. Efectivamente, creado por el doctor Sung, el mítico doctor Sung, un genio loco de la robótica, con una creación, en lugar de haber generado una familia, un hijo, generó un robot a lo largo, ¿no? Perfeccionado a lo largo de toda su vida, único ejemplar, aunque por ahí un hermano de Data también, Sí, pero después el esto ya es hermano otra historia. malvado, pero eso, qué genios los Eso es autores otra de eso. historia. Bueno, Fernando querido, comencemos Vamos allá. con esta serie. La vez pasada presentamos el doblaje al español de España, muy bueno, por cierto. Esta vez presentamos el doblaje al español mal llamado latinoamericano, por lo general hechos en México, estos doblajes, en un español supuestamente neutro. También muy bueno el doblaje. La característica de este doblaje latinoamericano aparece en que las voces presentan un parecido mayor a las voces originales que las del doblaje en español, pero del español de España. Los dos doblajes muy buenos, la vez pasada el de España, esta vez el latinoamericano. Comencemos, estimado. Voy a acomodar nuestras cabezotas y comenzamos por aquí ya mismo, estimado. Vamos allá. Por aquí. Navegando hacia las estrellas. Bitácora de vuelo, fecha estelar 42523.7.